Apocalipsis 3, versículo 14, leo la palabra a la gloria de Dios. Dice, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Y por tanto yo te aconsejo que de mí compre oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí que yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Vamos a hacer una oración. Padre, te damos gracias en esta bendita hora, Dios mío, donde podemos presentarnos delante de ti, y te rogamos de una forma especial que por tu Espíritu, Señor, tú ministres nuestros corazones. Que tu palabra sea desgranada, Dios mío, y sea alumbrando lo profundo de nuestro espíritu, Señor. Sé tú, Dios mío, en esta hora revelándonos, Dios mío, el propósito, plan y proyecto que tú tienes con cada uno de nosotros en la iglesia, tu cuerpo, Dios mío. Ya nos ver y entender, Dios mío, para en esta hora, Señor, poder tomar la decisión correcta. Padre, te damos gracias y en ti esperamos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, el domingo estuvimos hablando de la parábola de las 10 vírgenes, haciendo diferencia, ¿vale? O haciendo contraste, como dice la misma parábola, entre 5 vírgenes o 5 creyentes prudentes y 5 insensatas. Y hablé de la insensatez y de la prudencia, y de dónde estribaba o dónde estaba la diferencia de una cosa y de otra. Y entonces yo asimilo y relaciono directamente, no indirectamente, sino directamente, la condición de la iglesia del último tiempo, la asimilo en la parábola de las 10 vírgenes, donde va a haber una voz que se va a escuchar, que es la voz del esposo, ¿vale? Y va a haber un movimiento dentro de la iglesia donde hay gente que ha sido prudente y hay gente que ha sido imprudente. Entonces, como ya las señales que estamos escuchando y viendo nos están dando a entender que el esposo viene, y el que oiga entienda, tenemos que entender que la sabiduría o la sensatez o la imprudencia está en escuchar la voz de Dios en esta hora, para que la tibieza no sea una realidad en nuestras vidas. Esta iglesia de la Odisea, donde nosotros hemos leído, que es la última iglesia de las 7 del Asia Menor, las 7 iglesias a las cuales el apóstol Pablo las abrió y las inauguró y las estableció. Después le toca al apóstol Juan enviarle una carta a cada una de parte de Jesucristo. Pero los teólogos y los eruditos y los entendidos en la materia han dado a entender también que cada perfil de cada iglesia ha sido el perfil que ha venido trayendo la iglesia a lo largo de toda la historia. O sea, 2000 años de gracia, de tiempo de iglesia, han pasado los 7 periodos de la iglesia. La última iglesia es la Odisea. Es la que estamos viviendo. Por eso es que a esa iglesia se le llama que es tibia. Ahí lo dice, una iglesia tibia. Y por eso la podemos relacionar directamente con la parábola de las 10 vírgenes. ¿Por qué? Porque a esta iglesia tibia, que entre otras cosas yo estuve explicando el domingo, que coincide exactamente con la referencia que hace Judas acerca de Enoc, que fue el primer hombre en la antigüedad que fue arrebatado. Ustedes saben que la Biblia habla de Enoc y dice séptimo desde Adán. Es como que le pone un título detrás, ¿no? Judas, el apóstol Judas. La pequeña epístola que hay de antes de Apocalipsis dice Enoc, séptimo desde Adán, dice Hebreo, fue traspuesto para no ver muerte,
y antes de haber sido traspuesto o llevado, dio testimonio de haber agradado a Dios. Es un hombre que caminó con Dios. Si te vas al Génesis lo dice. Y caminó Enoc con Dios, dice, y se lo llevó Dios. Este hombre fue arrebatado justamente antes que viniese el diluvio. Es tipo de la iglesia. Y el apóstol Judas le da un titulito y dice, séptimo desde Adán. La iglesia séptima, desde Cristo, que es el postrer Adán, y ya ustedes lo sabéis, porque 1 Corintios capítulo 15 dice que fue hecho el primer Adán en alma viviente, pero que el postrer Adán, que es Cristo, ha sido hecho espíritu vivificante. Ese es nuestro modelo ahora, no es el primer Adán. Ese nos ha dejado una herencia que es la condenación por el pecado. El postrer Adán nos ha dejado una herencia que es la justificación y la liberación del pecado, ¿vale? Pues desde que Cristo vino a la tierra han pasado 7 periodos en la iglesia y la iglesia séptima es la de la Odisea. Por eso es que encaja exactamente con lo que se habla de Enoc. Podríamos decir entre comillas, la iglesia de la Odisea séptima, ¿vale? Desde el postrer Adán, que es Cristo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? A esta iglesia, que es la que estamos viviendo los días de hoy, que se ha vuelto tibia, porque no discierne, no tiene el discernimiento de lo que es tanto lo frío como lo caliente, porque Jesucristo le llega a decir, mejor que fuera fría, o sea, totalmente apartada viviendo en pecado, porque el que está apartado viviendo en pecado sabe que está mal, tiene conciencia de su estado espiritual, está lejos de Dios. Pero la iglesia de la Odisea, la iglesia tibia, no tiene conciencia de su estado, porque ella piensa que es rica. Ella piensa que, ahí lo dice, porque tú dices, yo me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad. Y sin embargo, tú no sabes que eres todo lo contrario. O sea, tú te estás viendo en un extremo, pero la verdad es que estás en el otro. ¿Cómo puede ser eso? Esa bipolaridad en la mente de la iglesia. Una iglesia que no ha crecido con la mente de Cristo. Una iglesia que se le ha distorsionado la mente. Y se le ha creado como una especie de enfermedad mental, donde tiene un concepto de sí misma que es totalmente diferente al que tiene realmente. Estamos viviendo un día donde esto está sucediendo. O sea, hoy aparece una señora y dice, yo me siento hombre. Y le dice el gobierno, pues nada, pues esto es un hombre. Y aparece un señor y dice, yo me siento mujer. Y tiene que ser mujer. Y cada uno se siente lo contrario a lo que es. Pero el problema es que esa enfermedad se le está metiendo a la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia se está viendo que es rica, que no tiene necesidad de nada. Y sin embargo Jesucristo le está diciendo que tú eres rica, tú no tienes necesidad de nada. Mira, le dice, tú no sabes que eres desventurada, miserable, pobre, ciega y desnuda. O sea, una iglesia que no se ve a sí misma en la condición en la que está, es que tiene distorsionada la visión del Espíritu. No tiene visión por el Espíritu, porque ya no hay colirio en sus ojos, porque ha perdido la revelación de lo que pasó en la cruz, porque no puede entender las cosas con la mente de Dios. El apóstol Pablo dice, yo pido a Dios que vuestros ojos sean iluminados, los ojos del entendimiento, dice Efesios 1:18. Aquí tenemos los ojos del Espíritu. Si no entendemos a Dios, ¿cómo vamos a comprender lo que Dios nos dice? Y cuando no entendemos a Dios y no asimilamos el comprender, es ejercer el músculo de la mente. No ejercemos tiempo ejercitando la mente en la palabra. Al no ejercitar la mente y asimilar el conocimiento, pues entonces perecemos. El pueblo siempre pereció porque le faltó el conocimiento. Si no conocemos el proyecto y el plan de Dios y vemos a Dios y tenemos conocimiento de la voluntad de Dios, al final acabamos pereciendo. Y acabamos enfermos mentalmente. Entonces, como Jesucristo es bueno y para siempre es su misericordia, de la misma forma que a las otras iglesias la censura, menos a la iglesia de Filadelfia, y creo que no sé si es Esmirna o Tiatira también, a la demás toda la censura, pero le da un tratamiento de salud, un tratamiento de cura. A esta también le da un tratamiento de cura. O sea, le dice, tómate este tratamiento para que te cure. Y le dice, yo te aconsejo que de mí compre oro refinado en fuego. Y os voy a intentar establecer una relación directa entre esta iglesia y la iglesia actual de los días de hoy, ¿vale? Para que podamos nosotros asimilar que estamos ahí metidos y que tenemos que salir de la tibieza
para entrar en esa madurez que Dios nos quiere dar cuando nos tomemos el tratamiento. Vamos un momentito a Mateo 25 y vamos a ver lo de las 10 vírgenes. Mateo 25. Si podéis poner un marcador en Apocalipsis capítulo 3 y versículo, bueno, en Apocalipsis 3:14, que es donde estábamos en la iglesia de la Odisea, y un marcador en Mateo para que vayamos a los dos sitios a la vez. Gloria a Dios, ahí está el hermano Pablo. Para que vayamos a los dos sitios a la vez va a ser mejor, porque quiero contrastaros, para que veáis que la insensatez, que las insensatas de Mateo 25, Dios le da el tratamiento en Apocalipsis capítulo 3. Mateo 25 y Apocalipsis, donde estábamos, también, ¿vale? Apocalipsis también. Dice en Apocalipsis 3:18, no volváis allí. Bueno, el que quiera ir, yo siempre lo pongo en las dos a la vez y lo tengo abierto, ¿vale? Le está dando el tratamiento a la iglesia de la Odisea para que salga de la tibieza. La iglesia séptima desde Adán. La iglesia que pertenece a las 5 imprudentes que no han tomado aceite en sus vasijas. Le dice, yo te aconsejo que de mí compre oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Mira lo que dice. Mira lo que dice Mateo 25, versículo 5. Y a la medianoche, versículo 5. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Ese letargo no solamente le viene a las imprudentes, le está viniendo a toda la iglesia. ¿Vale? Le está viniendo a toda la iglesia. Pero ¿qué pasa? A la medianoche se oyó un clamor, que ese clamor es, ahí viene el esposo. No vamos a escuchar literalmente, ahí viene el esposo en nuestra mente, en nuestro espíritu. Lo que vamos a empezar es a entender que ahí viene el esposo. Por las señales que están viniendo, porque estamos en principio de dolores. ¿Qué pensáis ustedes que es el COVID? Además de lo que es en esencia. Es la alarma de Dios sonando y diciéndole a la iglesia, no al mundo, porque el mundo nada sabe de esto. Esto será como en los días de Noé, que no entendieron hasta que vino el diluvio. El mundo no entenderá que todas estas señales que están viniendo, ¿vale? Es preparando a la iglesia y a Israel y al mismo mundo para entrar al juicio que se viene encima. Entonces, ¿qué es el COVID y todas las cosas que tienen preparadas para que empiecen a venir? Es ahí viene el esposo. Ahí viene el esposo. La iglesia sabe que Jesucristo viene. ¿Y qué es lo que sucede? Versículo 6. A la medianoche se oyó un clamor diciendo, ahí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Os voy a explicar una cosa rápido y seguimos. En algunos lugares se enseña de que las vírgenes insensatas o imprudentes son personas que no tienen el espíritu, o sea, son personas que no son salvas. Se enseña eso, pero es imposible que la Biblia llame virgen a una persona que no es salva. Es una persona que ha tenido una experiencia de nuevo nacimiento con el Señor, es una persona que ha aceptado a Cristo, que ha recibido el perdón de sus pecados, pero no se ha relacionado con el Señor. No le ha dado seguimiento a la salvación. En Israel, el esposo se casaba con la esposa cuando en los desposorios, y ya eran marido y mujer, pero no la tomaba carnalmente, ¿vale? Hasta que venía de hacerse la casa en casa de su padre, y venía sin previo aviso. Como ya eran marido y mujer, entonces venían las vírgenes amigas de la esposa, acompañaban al esposo a entrar, y entonces la tomaba íntimamente y consumaba lo que se le llamaba el matrimonio. Tenían que estar estas dos esferas, la religiosa o el rito del casamiento, y después la tenía que tomar como mujer. José y María, es el ejemplo que yo cogí de fondo el otro día, ya eran marido y mujer, porque se habían celebrado los desposorios. Y aparece María con una barriga. Claro, José cree que hay pecado, hay indecencia, y viene un ángel y trata con él y dice, no temas en recibirla como mujer, porque lo que hay en ella, ¿vale?, es fruto del Espíritu Santo. Entonces dice la Biblia en Mateo 1:25, no vamos allí.
y no la conoció hasta que tuvo a su primogénito. Tuvo a Cristo, tuvo a Jesús, el primero. Después vinieron los demás, porque ahí sí ya que la tomó como esposa. ¿Qué es lo que sucede? Tú tienes que tener una experiencia con el Señor cuando tú le recibes y tus pecados son quitados, y ahí la justicia de Cristo se te aplica, pero tienes que darle seguimiento a tu vida espiritual porque te han dado el Espíritu de Cristo. Esta virgen insensata, que es creyente, que ha creído y ha tenido el Espíritu, la lámpara le arde. La lámpara le arde. Y dice en el versículo 7, entonces aquellas vírgenes todas se levantaron y arreglaron sus lámparas. La lámpara es tipo de la salvación. Acordaros el otro día que la lámpara de Jehová es el espíritu del hombre. O sea, la lámpara es el espíritu ahí puesto. Pero en la relación con el Espíritu, ¿ustedes de dónde creen que toma el aceite el mismo Espíritu Santo? De Cristo. Por eso tuve que enseñar que la ley del templo en el Antiguo Testamento era que las lámparas para el alumbrado del templo tenían que sustentarse con aceite de olivas machacadas. Y la oliva machacada para la iglesia es Cristo, que dice la Biblia que Él fue molido por nuestros pecados. De ahí Dios ha sacado el aceite, porque Cristo ha sido hecho ahora ¿qué? Espíritu vivificante. Dice 1 Corintios 15. El primer Adán ha sido hecho alma viviente, pero el postrer espíritu vivificante. De ese espíritu vivificante es de donde Dios toma para alumbrar nuestra salvación. De la vida abundante que Cristo tiene ahora después de resucitado. Dice ahí en el versículo 7. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Versículo 8. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. O sea, las lámparas de las insensatas tenían luz, pero llegó un momento donde se estaban apagando. Ahora, no puede ser que una persona que no tenga el Espíritu Santo, ni que se haya arrepentido, que no sea salvo, diga ahí que su lámpara está encendida, pero que se está apagando. Es porque le ha faltado intimidad con el Señor. No ha entrado al lugar íntimo, no se ha relacionado con Dios en su espíritu. Y ahora vamos a verlo. Versículo 9. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Mira la palabra que le dicen: comprad para vosotras mismas. Si vamos a Apocalipsis 3:18, dice el Señor: yo te aconsejo que de mí compre. Que de mí compre. Entonces hay que hacer una gestión económica. Pero no es económica física con dinero físico. Es una gestión donde hay que pagar un precio. ¿Cómo? Hay que relacionarse con Dios en nuestro espíritu. Hay que entrar a la habitación de adentro. A tener relación con Dios por el espíritu. Porque a esas vírgenes insensatas, cuando van a comprar, dice la Biblia que viene el esposo, ¿vale? Viene el esposo, vamos a seguir leyendo, dice, pero mientras iban a comprar, ¿ve? Aparece otra vez la palabra comprar, es un precio el que hay que pagar. Pero no para la salvación, es para la trayectoria de tu vida cristiana. Entonces no es imposible decir que estas personas no eran salvas. Claro que eran salvas. Lo que pasa es que no intimaron nunca con el Señor y hicieron de una relación una religión. Dice ahí, pero mientras iban a comprar, vino el esposo. Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Y él respondiendo dijo: de cierto os conozco, de cierto os digo, no os conozco. ¿Ve? El término en la Biblia conocer o conocerse significa no he tenido con ustedes intimidad. Eso viene del griego ginosco, con G, ginosco. Significa intimar sexualmente. Y ahí en esa palabra que hemos leído, no os conozco, en el griego se usa para eso. Jesús le está diciendo: nunca habéis intimado conmigo, por lo tanto no ha habido fruto. Nunca se ha llegado a consumar el matrimonio, por lo tanto no ha habido fruto. ¿Qué es el fruto? El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre, fe, templanza. Es el carácter cambiado, el carácter de Cristo impregnado. ¿Por qué? Porque el fruto, como dije el otro día, cuando tú intimas con Dios, el fruto se te almacena en la vasija. Tú te relacionas con Dios en tu espíritu y tu alma, que es la vasija, que lo vimos el otro día en el capítulo 18 de Jeremías. No puedo hacer yo como
como este alfarero con su barro, oh casa de Israel, así como el barro en las manos, así soy ustedes en mis manos. El alma nuestra es la vasija y se queda almacenado el aceite cuando tenemos intimidad con Cristo. ¿Por qué se le llama insensata? Porque gente que no intiman en su vasija no se le impregna ningún aceite de parte de Dios. Por eso es que se la paga, no tienen aceite. Las sensatas intimaron con Dios. ¿Y qué pasa? Se le queda impregnado el aceite del carácter de Cristo, de la personalidad de Cristo, de la visión de Cristo. Todo lo que es Cristo en sí, todo el conocimiento, toda la herencia, toda la identidad, toda la revelación, todo el conocimiento, toda la sabiduría se te queda impregnado en tu alma. Por eso es que nosotros lo expresamos lo de Dios, lo expresamos, damos a conocer lo de Dios en nosotros. ¿Por qué? Porque está impregnado en nuestro alma. Estamos continuamente succionando del Espíritu de Cristo que mora en nuestro espíritu, que ahí no pecamos, porque esa parte espiritual es regenerada y nueva, y lo agarramos y lo trasladamos a nuestro alma por el Espíritu. Cuando hemos hecho de la cruz el sacrificio perfecto, yo ya no me preocupo de justificarme a los ojos de Dios. ¿Y qué es lo que pasa? La insensatez está, como yo dije el otro día, la insensatez está en no creer, puse yo aquí, en no creer que la justicia de Cristo se me aplica a mí de una forma total y yo por mí mismo empiezo a justificarme y me desligo de Cristo haciendo obras de justicia personales de mí. Entonces esas obras, al no computar como el aceite de la lámpara, el aceite que viene de la oliva machacada, llega un momento que mi alma o que mi vasija no tiene aceite genuino. Por eso es que no veo. Mira, yo escribí aquí, la esfera del espíritu, o sea, el campo de acción del espíritu está circunscrito a parámetros legales. El espíritu no trabaja fuera de la cruz. Y a nosotros se nos ha dado justicia perfecta en el sacrificio de la cruz. Entonces, el Espíritu Santo no reconoce a creyentes fuera de la justicia de Cristo, que se quieren suministrar a sí mismos por obras y quieren justificar su salvación por sus propias obras, mientras que la obra de Cristo está justificado de una vez y para siempre, como dice Hebreos 10:14, que con una sola obra ha hecho perfecto para siempre a los santificados. Cuando tú te relacionas con Dios sin tener que ver nada ya con el pecado, Él ha preparado para ti obras, las preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, porque la nueva criatura sabe andar en esas obras. ¿Qué es lo que sucede? La gente se ha vuelto religiosa y la gente se ha vuelto legalista, que es lo que yo intenté de explicar el otro día. Entonces, en ese legalismo no vemos el mover de Dios y entramos en una insensatez. No sé si me estáis entendiendo o me estáis siguiendo. Entonces, esa insensatez nos lleva a la tibieza. ¿Por qué una iglesia que dice yo soy rica y no necesito de nada se ve a sí mismo, ella a sí misma? Porque está continuamente haciendo obras y está continuamente retroalimentándose de sus propias obras y de su propia justicia, y ella no se le pasa por la cabeza jamás y nunca, que ella sea pobre, porque está continuamente haciendo lo que Dios le ha dicho, entre comillas, porque no es el Espíritu el que está obrando, no es con el aceite legal de la oliva machacada, es un aceite que yo procreo por mí mismo. Isaías 64:6 dice: vuestras mejores justicias son como trapos de menstruación delante de Dios. ¿Qué es lo que sucede? Cuando Dios ve la condición de la iglesia en esa tibieza, le dice: yo te aconsejo que compres de mí, mira, oro refinado. ¿Qué es el oro refinado? Porque el oro simboliza la gloria de Dios. ¿Qué es comprar de Dios oro refinado? Vámonos un momentito al capítulo 4 del libro de Zacarías. Zacarías capítulo 4. Oro refinado para ser rica, vestidura blanca para cubrir tu desnudez y colirio para entender. Zacarías capítulo 4. Zacarías está casi al final del Antiguo Testamento, ¿vale? Antes de, creo que es ya Malaquías. Sí, señor. Antes de Malaquías, ahí está Zacarías, capítulo 4.
Vamos a leer desde el versículo 9 aproximadamente. Mira lo que dice allí. Zacarías 4, 9. Dice allí: las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa y sus manos la acabarán. Y conocerás que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros. Porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Estos 7 ojos son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra. Es lo mismo que los 7 espíritus, que es la perfección en Cristo. Ahora dice: hablé más y le dije, ¿qué significan estos 2 olivos, uno a la derecha y otro a la izquierda? Y hablé aún de nuevo y le dije, ¿qué significan estas ramas de olivo que por medio de los 2 tubos de oro vierten de sí aceite como oro? Y me respondió diciendo, ¿no sabes qué es esto? Y le dije, no, señor mío. Le dijo, estos son los 2 ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Os voy a poner un poco... Os voy a poner un poco en contexto para que entendáis. Zacarías es un profeta que estuvo ejerciendo su ministerio profético en tiempos donde el pueblo de Israel había retornado de la tierra de Babilonia, que estuvo castigado 70 años, retornaba otra vez a su tierra. Acabó el castigo. Y ahora tenían que reemprender otra vez la construcción del templo, el culto y todo eso. Cuando vinieron, el diablo, el enemigo, no quería que los judíos empezaran otra vez su culto. Y empezó a oponerse con los samaritanos que había allí en aquel tiempo. Estaba Tobías, estaba Sanbalá. Había gente haciendo oposición. Y estos primeros judíos que vinieron, que había un grupo que salió que era Zorobabel, Yeshua o Josué y varios hermanos más. Zorobabel era más bien constructor y tenía más capacidad de gobierno, y el otro, Josué, era más bien dedicado a las cosas santas, al sacerdocio. Se empezaron a desanimar y Dios le da una visión al profeta, que es Zacarías, para que los anime a ellos. La visión que le da es que él vio, si vamos ahí un momentito, es que yo me he ido un poquito más arriba, si vamos al capítulo 4 donde estamos, pero en el versículo 1, por ejemplo, dice, volvió el ángel que hablaba conmigo, Zacarías 4:1. Volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó como un hombre que despierta de un sueño. Y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado y hay aquí un candelabro de oro, ¿ves? Un candelabro todo de oro con un depósito encima y sus 7 lámparas encima del candelabro y sus 7 tubos para las lámparas que están encima de él. O sea, él vio un depósito, un candelabro con un depósito encima. Candelabro de 7 brazos con las 7 lámparas, que ya ustedes saben qué es lo que es eso. Eso es la menorá, que simboliza a Cristo con los 7 espíritus de Dios. ¿Vale? A Cristo resucitado. Cristo en su sacrificio nos da eso. Y ahora dice, y sus 7 tubos para sus 7 lámparas, que estaban encima de, y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a la izquierda. Y proseguí y hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y le dije, no. Para que ustedes vean que cuando Dios te da algo y tú no lo entiendas, puedes decirle muchas veces, no sé qué es lo que es esto, háblame, sigue revelando, sigue tratando. Esto es un profeta tratando con Dios, con un ángel de Dios. ¿No sabes qué es esto? Y dije, no, señor mío. Versículo 6. Entonces respondió y me dijo diciendo, esto es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Dios le está dando una visión al profeta, y en medio de toda la visión el mensaje es el siguiente: ve y dile a Zorobabel, que se está desanimando, y ve y dile a Josué, ¿vale?, que esto no es por fuerza, que por mucha capacidad que ellos tengan, o por mucho que se empeñen en hacer la obra de ellos, que no es con la humanidad de ellos ni con la capacidad, que esto es con mi espíritu, ha dicho Jehová. Entonces les reveló ¿qué? Les reveló de dónde viene la fuente, la provisión, y de dónde viene todo lo que Dios va a usar para hacer la guerra. Es de dónde, es de ese sacrificio que haría Cristo en su día, evidentemente, simbolizado en el candelabro de 7 brazos, que es de oro, y de ahí viene el aceite puro. De ahí es donde sale el aceite puro.
Porque el candelabro, sobre todo los candelabros, sobre toda la iluminación y sobre toda la luz que tenemos que recibir, es el de 7 brazos que fue simbolizado. Ustedes saben ya lo que es la menorá de 7 brazos. Simboliza a Cristo en el Antiguo Testamento, pero que eso se culminó en la cruz. Ese es nuestro candelabro de 7 brazos. Ahí está el Cristo de la gloria resucitado con los 7 espíritus de Dios, con los 7 ojos de Dios que recorren toda la tierra. Eso lo tenemos nosotros como iglesia. El profeta no está entendiendo qué es lo que pasa. Pero yo ahora os he llevado a Apocalipsis capítulo 3, donde le dice Jesús a la iglesia de la Odisea: compra de mí oro refinado. Y ahora mira. Versículo 7. No, perdón, versículo 9. Donde leímos antes. Y las manos de Zorobabel echaron el cimiento de esta casa, y las mismas manos la acabarán. Y conocerás que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros. Las manos que empezaron a hacer la obra en la iglesia son las manos del Espíritu Santo. Jesucristo dijo: yo edificaré mi iglesia, pero claro, yo me voy y os enviaré aquí al Espíritu. Las manos del Espíritu son las manos de Cristo, en el Espíritu, edificando la iglesia. Y aquí hay un vislumbre. O sea, es un vislumbre, es como un anticipo de lo que iba a pasar en la iglesia. ¿Quién empezó a hacer la obra? El Espíritu Santo. Jesús dice: las mismas manos que empezaron a hacer esta obra son las mismas manos que la acabarán. Y la gloria postrera, que es la iglesia esta de la Odisea, dice, va a ser mayor que la primera. O sea, Dios tiene poder para coger una iglesia que está tibia y levantarla de en medio de la tibieza y hacer de ella la iglesia más gloriosa que se ha movido en todos los tiempos. Cuando se tome el tratamiento. El caso no está en tener mucha capacidad, no. El caso está en obedecer lo que Dios ha dicho. El tratamiento que le está mandando en Apocalipsis tiene que ver con la visión de Zorobabel. ¿Por qué? Porque eso le va a dar otra vez entrada al Espíritu Santo. Las manos, le dijeron a Zorobabel, las mismas manos que empezaron y echaron el cimiento de esta casa, ¿vale? Que se le reveló al apóstol Pablo y los primeros discípulos, porque el apóstol Pablo dice: yo como perito arquitecto puse el cimiento, el cual nadie puede quitar. Jesucristo. Y dice la Biblia: cimentados y fundamentados en el cimiento que pusieron los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Efesios 2:20. Entonces, si el cimiento es Cristo y lo puso el Espíritu Santo a través de aquellos primeros apóstoles, las mismas manos que hicieron aquella obra son las mismas manos que van a acabar la iglesia. Ya no estamos en el cimiento. Supuestamente deberíamos de haber edificado y estar arriba, pero resulta que todavía estamos abajo. Entonces ahora el crecimiento tiene que ser rápido por causa de que los tiempos han avanzado. ¿Qué dice ahí? Versículo 10. Porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán al ver la plomada en la mano de Zorobabel. Estos son los 7 ojos de Jehová que recorren toda la tierra. Mira, si la obra no se hace con plomada, que significa con la sabiduría y la ciencia de Dios, y la obra va regida de una forma recta por el Espíritu, porque esto no es cualquier cosa, entonces, pero dice, verán la plomada en la mano de Zorobabel. Al final Zorobabel tenía la plomada en la mano, ¿por qué? Porque el Espíritu le enseñó a manejar la palabra, le enseñó los planos, cómo se iba a construir, y aprendió que esto no era obra de hombre, esto era obra de Dios. La iglesia es una obra de Dios, lo mismo que la obra del Calvario es la obra de Dios. La edificación y el crecimiento de la iglesia es una obra de Dios. ¿Por qué la iglesia ha caído en tibieza? Porque la han tomado los hombres. Se han adueñado, o como lo quiera poner, los hombres. Al final ha caído en el peor estado que han estado las 6 iglesias anteriores. La tibieza es tan fuerte a los ojos de Dios que Dios dice: te vomito. Para que ustedes veáis a dónde llevan los hombres la obra de Dios cuando la manejan ellos a su antojo o a su propia capacidad. Versículo 11. Hablé más y le dije: ¿qué significan estos 2 olivos y el candelabro? O sea, estos 2 olivos a la derecha y a la izquierda del candelabro. Y le dije: y las 2 ramas de olivo que por medio de 2 tubos vierten, y ahora oye esto, vierten de sí aceite como oro. Oye eso, aceite como oro. Y respondió diciendo: ¿no sabes qué es esto? Dice, y él dijo: estos son los 2 ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Mírame. Cuando Cristo resucitó y se sentó a la diestra del Padre, Cristo ha empezado a vertir
de su propia sustancia. De su propia sustancia. Y la sustancia de Cristo ahora ya no es alma viviente o el verbo que se ha hecho carne, no, ahora es espíritu vivificante. Por eso te dice en Apocalipsis, compra de mí oro refinado. O sea, la presencia del Espíritu Santo en la vida del creyente, entendiendo la obra de la cruz, es como oro. Es aceite como oro. Es el Espíritu mismo obrando con la intensidad máxima. O sea, es el Espíritu a la máxima potencia, a la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Por eso dice que la Biblia es la plenitud de aquel. O sea, la iglesia es la plenitud de Cristo. Es el reflejo de Cristo. La iglesia proyecta a Cristo. Cuando la iglesia entra en ese orden, es cuando, la iglesia entiende lo que ha pasado en la cruz. Por eso Dios está sacando a la gente de participar de actividades de entretenimiento y la está metiendo a un entrenamiento. Y lo primero que está haciendo es dándole el mensaje de la cruz, la revelación de la justicia perfecta en Cristo, haciéndole entender lo que pasó literalmente a nivel judicial y jurídico, lo que pasó en la cruz, para que podamos apropiarnos en nuestro entendimiento, ¿vale? Para que podamos apropiarnos en nuestro espíritu de la verdad del Calvario y poderlo ejecutar para no tener que obrar para justificarnos, sino que Cristo nos ha justificado plenamente. Cuando la iglesia entra en ese nivel, le empieza a ser alumbrado el entendimiento. ¿Y qué pasa? Empieza a ser vestida con vestiduras blancas. Porque la justicia que es plena y es perfecta es la que Dios nos ha dado en el Calvario. Dice Romanos 3:21, ahora, aparte de la ley, o independientemente de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. ¿Qué es la justicia de Dios? Es Cristo crucificado, testificada por la ley y por los profetas. Pero la justicia de Dios, ¿qué es? Es Cristo, se ha manifestado. Ahora, se ha manifestado. Eso es lo que el apóstol Pablo nos revela. Esa manifestación nos ha llegado a nosotros, pero el enemigo nos ha engañado y ha llevado a la iglesia ¿a qué? A desligarse de Cristo, justificándose por sus propias obras. Por eso dice Gálatas 5:4, los que de Cristo os desligasteis, por las obras justificáis, por lo tanto de la gracia habéis caído. Por eso es que la iglesia no siente victoria. Por eso es que la iglesia se dice a sí misma que está llena y que es rica, pero por dentro está vacía y no se siente completa. ¿Por qué? Porque no camina o no entiende o no está con los ojos del entendimiento alumbrado viendo la obra de Cristo. Al no ver la obra de Cristo clara, la iglesia entra en una fe de temor, no una fe de amor. La fe que verdaderamente se ha perfeccionado en el corazón de la iglesia es la que obra por el amor, pero no la fe que obra por el temor. Dice que el que teme todavía no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y el temor lleva en sí castigo. Pues la iglesia está atrofiada en el temor. Por eso que es una iglesia imprudente, porque desconfía de la obra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Vamos un momentito ahí a Apocalipsis otra vez, capítulo 3, versículo 20. El tiempo avanza, porque estamos en el último tiempo. Pertenecemos a la iglesia de la Odisea, lo queramos o no lo queramos. Y mira lo que dice en el versículo 20. Bueno, en el 19 dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. O sea, el Señor le riñe y castiga a los que ama. A los que ama, todos son partícipes de esa disciplina. Y te dice, sé celoso, ten celo y arrepiéntete de qué, de la condición a donde hemos llegado a caer. Ahora mira lo que dice, yo estoy a la puerta, versículo 20, y llamo. Y mi pregunta es la siguiente, ¿cómo Cristo está a la puerta de la iglesia? Si Jesucristo está en la puerta de la iglesia y la llama desde la puerta, es porque el mismo Cristo ya se ha salido. Es una iglesia donde yo entiendo que el Espíritu de Dios ha tomado la decisión de salirse afuera y desde la puerta llamarla. ¿Por qué? Porque la iglesia cuando empezó, no empezó en locales, no empezó en instituciones, no empezó en denominaciones. Era un grupo de personas que le llamaban la iglesia, los seguidores del Nazareno, los del camino,
Pero ya está. Bueno, pues de la misma forma que empezó, como hemos leído en Zacarías, que las mismas manos que empezaron la obra, de la misma forma que empezó, así va a acabar. Entonces ahora el Señor se ha ido a la puerta, desde allí la llama. Y dice, yo estoy a la puerta y llamo. Está llamando a la iglesia que está dentro de las instituciones, dentro de las denominaciones, dentro de los locales, dentro de, llámame, de los concilios, donde quiera, la está llamando. Y dice, si alguno oye mi voz, yo entraré ¿a dónde? A él. Entraré a su espíritu. Cenaré con él. Tendré comunión con él. Ahí que es lo que te está diciendo, lo mismo que le dijo a las insensatas. Nunca os conocí, porque nunca había entrado conmigo aquí adentro al espíritu. Me había relacionado con el templo, con el púlpito, con el predicador, con el pastor, con las actividades de la iglesia, con tu denominación, con tu doctrina, con tu religión, con tu concilio. En nada de eso estaba yo. Ahora Dios la llama a salir fuera. Y dice, yo estoy a la puerta y la llamo. Si alguno oye mi voz, dice, ¿qué pasa? El Señor va a entrar. ¿Pero a dónde va a entrar? A Él. No entra a la institución. No entra a la denominación. El Señor va a estar recuperando a la iglesia, ¿dónde? En el espíritu de los corazones. Para que el tratamiento se haga efectivo, nos tiene que entrar aquí adentro. Hay que restablecer esa relación con Dios independientemente de todo lo que se ha creado por fuera. Yo tengo que restablecer mi relación con Dios adentro. Que mi espíritu no está aquí, está aquí. Y dice, si alguno oye mi voz, yo estoy a la puerta, si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él. O sea, te está diciendo que si alguno oye la voz y abre la puerta, dice, yo no voy a entrar a la iglesia, yo no voy a entrar a la institución, yo entraré a él. ¿Por qué? Porque ahora es que va a coger otra vez verdaderamente sustancia el término iglesia. Iglesia viene del griego eclesía, ya ustedes lo sabéis, y lo hemos hablado muchas veces. ¿Qué es la eclesía? Dice, es la membresía o la compañía de los llamados hacia afuera. Dios nos está llamando hacia afuera para salir de qué? De los concilios, de las denominaciones, de las instituciones y de todo lo que de todo sandamiaje que ha atrapado a la iglesia y la ha vuelto tibia. La ha dejado confinada y la fe se ha atrofiado. De la misma forma que los gobiernos han confinado a las personas en sus casas y nos hemos quedado atolondrados y después hemos tenido que volver a coger el ritmo, de la misma forma la iglesia está ahí atrofiada y ahora cuando salga tiene que salir y empezar otra vez a escuchar el mensaje de la cruz para recibir ese oro puro, para recibir, como dice ahí, oro refinado en fuego, que significa la sustancia del espíritu filtrada por el sacrificio de la cruz. Cuando yo recibo el espíritu filtrado por el sacrificio de la cruz, ese espíritu testifica a mi espíritu de que yo tengo justicia plena y perfecta, que he sido presentado delante de Dios santo, irreprochable y sin mancha, como dice Colosenses 1:22, y que no le debo jurídicamente a Dios absolutamente nada. Eso es el oro refinado. Ese es el espíritu filtrado por el sacrificio de la cruz. Y muchos están enfermos y Dios está cogiendo su fe y la está filtrando por el mensaje de la cruz para sanar su fe. Y claro, cuando tú empiezas a escuchar ese mensaje de nuevo y te lo crees, entonces te viste el Señor con vestiduras blancas. Entonces que sientes la santidad, pero no por tu esfuerzo, es por el Espíritu de Cristo, por el aceite de esa oliva machacada. ¿Y qué es lo que sucede? Los ojos del entendimiento te empiezan a ser alumbrados. Y ahora oyes la voz del Señor y te atreves a salir fuera. A salir con el Señor. Nos vamos para el desierto, que allí es donde el Señor viene a recoger a su iglesia, a una iglesia de desierto. Una iglesia que no ha hecho base ni en las denominaciones ni en las instituciones, que no se ha acomodado. La está sacando del letargo y de la comodidad y la está metiendo en el espíritu. En el espíritu, cuando andamos en el espíritu, a cada hora y a cada momento, tenemos que saber qué es lo que tenemos que hacer. La religión te acomoda y la religión te da las cosas en módulo, te lo clasifica en estándar para que tú no tengas que trabajar diariamente qué tengo que hacer. Y tú entonces te mueves como un autómata, pero el Señor dice, no, tú tienes que tener los sentidos del espíritu ejercitados diariamente, porque tenemos que tener la armadura puesta. Nosotros no peleamos contra carne y sangre, peleamos contra espíritus. Porque si te acomodas a una religión vas a meter la pata. ¿Qué hicieron los fariseos cuando le trajeron a aquella mujer adúltera? ¿Qué según la ley lo que tocaba? Tocaba apedrearla. Más Jesucristo dijo, sí toca apedrearla, sí. Bueno, pues entonces el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. ¿Ves? No sabían aplicar la ley. ¿Por qué? Porque no conocían el espíritu de la ley. Nosotros muchas veces no conocemos el espíritu de la ley, no conocemos las intenciones de Dios, porque dice la Biblia que tenemos que ofrecer nuestros cuerpos un sacrificio vivo. Y no conformarnos a este mundo,
sino renovarnos en el espíritu de nuestro entendimiento para averiguar o comprobar cuál es la perfecta, agradable y buena voluntad de Dios. Y claro, eso conlleva un trato y un tratamiento de parte de Dios y no acomodarnos ni establecernos a nada de lo que nos traiga comodidad ni un establecimiento carnal. No hay nada más seguro que andar en la fe. Pero mi mente me dice, no, lo más seguro es tener una nómina de 2.000 euros todos los meses, un chalet en la playa, 3 coches por si se me avería uno, un montón de dinero en el banco, un montón de médicos cuando yo me ponga enfermo. Eso es lo que la mente carnal te dice, pero todo eso no vale para nada. Un pastor que ore por mí, los hermanos, hacemos un montón de cosas en la iglesia, todo lo que tú me quieras decir. Y añadirle más por tu cuenta, nada de eso tiene valor si tú no estás sólido en la fe. ¿Qué le dijo Dios al pueblo de Israel cuando lo salvó en Egipto? Le dijo, sacrifiquen la Pascua y salgan rápido esa noche cuando se coman el cordero y salgan de la libertad. Y toda la supuesta comodidad que tenían a los ojos de Faraón la tenían que rechazar. Y cuando se vieron en el desierto no entendieron que allí estaban verdaderamente seguros. Porque empezaron a quejarse de las incomodidades de la carne. Pues así le está pasando a la iglesia de ahora. Dios la va a llevar al desierto de nuevo. Vamos un momentito a Hebreos 13 y ahí lo vamos a dejar. Hebreos 13. Versículo 12. Y el mejor desde el versículo 9. Si estáis allí, Hebreos 13:9 dice: no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, que eso es lo que no sucede hoy día en la iglesia, que no se ha afirmado el corazón con la gracia. Pero hay que afirmarlo con la gracia. Dice, no con viandas, que significa alimento, que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Tenemos un altar del cual no tienen derecho a comer los que sirven en el tabernáculo. O sea, lo que le está diciendo es que nosotros tenemos un altar que no tienen derecho a comer los que tienen altares físicos y los que andan metidos en las instituciones y los que andan metidos en las denominaciones. A ellos Dios no les ha revelado este maná escondido del sacrificio de la cruz. Ellos comen continuamente del sacrificio continuo de ir a la iglesia o a ir al local, diezmo, ofrenda, los cánticos, las actividades. Ese es su mundo. Pero ellos no tienen derecho a comer del altar que Dios le tiene preparado, que a la iglesia suya, que la está llamando hacia afuera. Por eso dice, no os dejéis llevar de diversas y extrañas doctrinas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, y no con vianda, que significa alimento, o sea, doctrinas extrañas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Porque nosotros tenemos un altar de donde ellos no tienen derecho a comer, porque esta gente sirve en el tabernáculo, ¿eh? Hay gente que hace el servicio a Dios dentro de 4 paredes. Ese es el tabernáculo. Ignorando que nosotros somos la iglesia del Dios viviente, piedras vivas, que componen un templo espiritual, y el tabernáculo por el cual nosotros ofrecemos a Dios sacrificios aceptables es este. En mi espíritu Dios le sirvo. Yo le sirvo a Dios, yo no le sirvo dentro de 4 paredes. ¿Qué es lo que sucede? Miren lo que dice en el versículo 11. Porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. Y ahora miren lo que le dice a la iglesia. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Jesús no padeció dentro de Jerusalén, padeció fuera. Y ahora dice, ¿por qué? Para dar testimonio de cómo era todo el rito y afuera donde se quemaban los cuerpos. Pues mira lo que dice en el 13. Salgamos pues a Él. Él nos está llamando fuera de la puerta. Ahí te lo dice, salgamos a Él, fuera del campamento. Porque te ha dicho en el versículo 12, padeció fuera de la puerta. Te está llamando fuera de la puerta. Si alguno oye mi voz, yo entraré a Él, dice, y cenaré con Él. Pero salgamos fuera. ¿A dónde? A Él. Fuera de la puerta. Fuera del campamento. Llevando su vituperio.
Porque no tenemos aquí una ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Yo espero que Dios nos dé entendimiento. Entonces, ¿a dónde salimos? Salgamos a nuestra verdadera habitación, fuera de las denominaciones de las instituciones, y vayamos a la habitación del vituperio. La del vituperio. Esa es la habitación que no le gusta a muchos. Porque uno dice, no, hombre, no, esto está un desorden. No, un desorden no. Un desorden no. Cuando el Espíritu testifica a tu espíritu que tú eres hijo de Dios y que estás en orden con Dios, precisamente cuando tú sales a Él, oye la voz y síguelo. Jesucristo dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Es inconfundible la voz del Señor. Y en el desierto es donde uno empieza a adiestrarse en la frecuencia del Espíritu. Y en el desierto es donde, en ese medio silencio, en ese silencio del desierto, es donde uno aprende a escuchar el dial del Espíritu. Dice en el libro de Cantares, ¿quién es esa que sube como saumerio y como palomas a su palomar del desierto? ¿Quién es esa? Mira lo que vio Salomón en un vislumbre por el Espíritu. ¿Quién es esa? Vio a la iglesia siendo arrebatada y levantándose, dice, que van como palomas a su palomar. Y fueron levantadas del medio del desierto. ¿Quién es esa? Esa es la amada. La amada de Cristo será levantada de entre las naciones, pero no es un grupo concentrado en un sitio. No es un grupo donde todos están clasificados conforme a la mente carnal. No. Es un grupo que ha crecido conforme a la estatura de un varón perfecto, a la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Es alguien que ha aprendido a escuchar la voz del Espíritu. Y si hay que salir fuera, salgamos fuera. ¿Por qué? Porque Jesucristo dice, tómate el tratamiento que hay dentro, no lo va a poder asimilar. Y cuando es que tú sales, se te revela el mensaje de la cruz. Tú te empiezas a ver otra vez perfecto. Te empiezas a ver otra vez con vestiduras blancas y justificado los ojos de Dios. Y Dios empieza a iluminarte esto. ¿Qué es lo que es? El entendimiento. Dios te empieza a dar capacidad por el Espíritu para que entiendas. ¿Qué es lo que sucede? Que todos aquellos que no tengan el valor de tomarse el tratamiento, pues le va a pasar como dice en Mateo 25, que ya no vamos ahí. Darnos de vuestra gente, dice, no, y más bien a los que compran. O sea, llégate al Señor y a los que venden y compra, porque Él dice, compra de mí, dice el Señor. Pero eso, ¿qué pasa? Eso requiere un tiempo, eso no es de hoy para mañana. ¿Y qué es lo que sucede? Se ha metido en el corazón de la iglesia desánimo, desaliento, apatía, indiferencia. Y todo ese ingrediente la va a llevar a la incredulidad. Por eso es una iglesia que no siente el reposo. Y ya esto lo voy a dejar como asignación si queréis. Capítulo 3 y 4 de Hebreo, ahí te lo dice claramente. Escucharon la palabra y no la acompañaron de fe. Dice, por eso no pudieron entrar en mi reposo. Dice el Señor, los que han entrado en su reposo, dice Hebreo, dice, descansan de sus obras lo mismo que Dios descansó de la suya. Cuando tú entras en el reposo de Dios, tú descansas. ¿Por qué? Porque el reposo de Dios es Cristo crucificado. Y empiezas aceite, ese oro refinado empieza a inyectar en tu espíritu la verdad de Dios y entonces te trae descanso. ¿Por qué? Porque te testifica a ti, el Espíritu de Dios testifica a tu espíritu de que ahora es que has sido aceptado. ¿Por qué? Porque no te has ejercitado en obrar en la carne, sino que te has ejercitado en creerle a Dios. Y esa fe te es imputada a justicia. Por lo tanto, sientes descanso porque te sientes completo, literalmente completo, sin hacer absolutamente nada, porque la obra de Dios es la que ha sustituido nuestra obra. Es la obra de Cristo. Y esa es la iglesia que ejerce la fe. Evidentemente, esa fe, cuando toma cuerpo, se traduce por las obras. Pero no obras carnales, ni humanas, ni religiosas, no. Obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es el fruto del Espíritu. Es una iglesia que ha sido libertada del pecado para ser hecha sierva de Dios. Dice Romanos 6:22. Hechos libertados del pecado, ahora venimos a ser ¿qué? Siervos de Dios. Esa es la iglesia prudente. ¿Y qué es lo que pasa? Que el aceite de Cristo se le queda impregnado en su vasija, en su alma. El dictamen de Ezequiel 18:4 dice, el alma que pecare, esta morirá.
tiene que ir a dar cuenta por su pecado, eternamente separado de la presencia de Dios. Ahora, el alma que está llena de la sustancia de la oliva machacada no computa jamás y nunca condenación ni pecado en su mente. Tiene una conciencia totalmente limpia de pecado porque camina en la nueva creación, en el nuevo hombre. Y el nuevo hombre tiene una cabeza que es Jesucristo. Dice la Biblia que Él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Y esa iglesia ha sido sellada con el espíritu de la promesa. Y ustedes, habiendo creído en Él por el evangelio, dice, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Pero ¿qué pasa? No entristezcáis al Espíritu Santo de la promesa con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Ahí es donde tenemos que entrar ahora. Por eso tenemos que coger conciencia de esta palabra, ¿vale? Y aquí esto es muy sutil. Aquí las líneas son muy finas. Aquí igual tú ves a una persona que se está moviendo y no está computando los ojos de Dios, y ves a una que no está haciendo ningún movimiento y está computando los ojos de Dios. ¿Por qué? Eso le pasó a Marta y María, el otro día lo dije. Mira Marta con la escoba. No, yo digo con la escoba, con la fregona, una polvorilla por allí. Y Jesús le dijo, Marta, 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 quita la piedra, yo soy la resurrección. Marta, 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 afanada estás. Y dijo, ella, mira a mi hermana, y encima de todo criticó a la hermana. Y dice que María oía su palabra, porque la fe viene por el oír. Dijo, ella ha escogido la buena parte, porque solo una cosa necesaria le dijo Cristo. ¿Vale? Y no, oye esto, ha cogido la buena parte, dice, y no le será quitada. Alabados a Dios. Así que yo hoy te digo, coge la buena parte, porque como cojas la buena, te aseguro que no te será quitada. Dios no le quita la salvación a nadie. El hombre la entrega en su ignorancia o en su cabezonería, pero Dios no te la quita. Tú coges la buena parte hoy y no te será quitada. La única persona que tuvo revelación, oye esto, que Cristo iba a morir, literalmente iba para el matadero, para la crucifixión. La única persona que se creyó verdaderamente que Cristo iba a morir y tenía revelación de que iba a resucitar y morir, es María, la que se sentaba a los pies de Jesús. Por eso ella cogió un bote de nardo puro que tenía. Nadie sabe el tiempo que estuvo juntando ni lo que le costó, y lo quebró delante de todo el mundo y lo ungió para su sepultura. Cosa que todo el mundo estaba escuchando alrededor del Señor y ninguno llegaba a creerse que el Mesías de Israel tenía que morir y resucitar el tercer día de entre los muertos. Ella tuvo revelación de lo que era el Evangelio. Porque el Evangelio era que el Mesías de Israel tenía que morir y resucitar entre los muertos conforme a las Escrituras, dice la palabra. Y María, que es una mujer que estuvo todo el tiempo a sus pies, tenía esa revelación. Porque oía la palabra y la fe viene por oír. Llega un momento que el Espíritu te da revelación y te abre el entendimiento. Y tú entiendes la obra de Dios. Amén. Así que coge la buena parte hoy. Compra del Señor oro refinado. Métete a estudiar las Escrituras y aparta tiempo para estar en la presencia de Dios. Que Dios te asegure la salvación en tu espíritu. Olvídate de los hombres, de Raimundo y de todo el mundo. Y que sea el Espíritu el que certifique. Te tiene que dar un certificado aquí dentro. Con el sello del Espíritu, el que certifique la salvación en ti. Porque hay muchos que se han metido con el sello de goma a sellar a los hermanos y no saben que ese sello está cortito de tinta. Mientras que cuando la obra la hace el Espíritu, son sellados, dice la Biblia, con la tinta del Dios vivo. Porque ese es el oro refinado que desciende de lo alto. Entonces, vamos en esta hora a salir de la puerta para afuera, escuchando la voz del Señor, que el Señor mismo va a ser que va a entrar y va a cenar con nosotros. Nos va a partir el pan y nos va a empezar a suministrar esa verdad para que nuestra vasija se quede con el aceite genuino, y entonces vamos a disfrutar la salvación y a experimentarla fuera de las cuatro paredes y llevarla a cabo en medio de este mundo que está totalmente azotado con angustia, con opresión, con depresión, con desánimo, con apatía, con todo. Si nos tomamos el tratamiento, la tibieza se va. Amén. Vamos a hacer una oración. Padre, te damos gracias en esta hora por tu infinito amor y misericordia. Yo te ruego que tú bendiga esta palabra en el corazón, Dios mío, de cada oyente.
Que sea tu Espíritu Santo edificando a la iglesia por tu Espíritu, dándonos revelación, entendimiento y conocimiento en aquello que tú te has propuesto, Señor. Gracias te doy, Dios mío, y en ti seguimos esperando en el nombre de Jesús. Amén.